Bueno, mis hermanos, vamos a compartir el alimento que el Señor nos dio para hoy. Vamos a seguir en la Academia de Oración y Palabra. Y hoy vamos a hablar de la oración que proporciona obreros. Pues vamos a hablar de esa oración que proporciona obreros y vamos a aprender que nosotros como iglesia somos muy importantes en esa provisión de obreros para la obra del Señor. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Leo para todos nosotros. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cuánto lo creemos? Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Pídanle al Señor de la cosecha que envíen obreros a su campo. Esa es una de nuestras tareas como iglesia. Así que hoy vamos a ver por qué es muy importante esto. El Señor Jesús con frecuencia enseñaba a sus discípulos a orar, cómo orar, pero muy poco les enseñaba sobre qué orar, sobre qué tema o situación orar. Eso se lo dejaba allá a él a libertad de cada uno según su necesidad y según su situación. Pero en esta palabra el Señor nos está dando una instrucción como iglesia y nos está pidiendo que oremos por obreros. Entonces nuestra tarea hoy, nuestro llamado hoy es que oremos, que clamemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su obra. Jesús, con la parábola del amigo a medianoche, nos hizo entender que no debemos ser egoístas en la oración. Para nada debemos ser egoístas en la oración. Y hoy nos enseña que el Señor nos ha dado como iglesia el poder en la oración para clamar y pedir por obreros para su obra. Entonces, sinceramente, estamos como iglesia pidiendo obreros para su obra. Lo tenemos en cuenta en esas peticiones de oración que hacemos cada día. Sería bueno revisar nuestra lista de peticiones y saber si estamos haciendo o no la tarea. Y si no la estamos haciendo, anotemos. Debemos clamar por más obreros para la obra del Señor. Nuestro Padre Celestial es el Señor de la cosecha. Cuando oramos en el nombre de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, debemos orar para que se prepare y envíe obreros para el trabajo de su cosecha. Clamemos para que el Señor prepare nuevas personas para esta labor. Se necesitan, son supremamente necesarios. Recordemos esto: la oración tiene poder. ¿Cuánto lo creemos? La oración tiene poder y de ella depende en verdad la recolección de la cosecha y la venida del reino. Fíjate todo el poder que el Señor nos da en esa oración. Podemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le diremos a eso? Podemos intervenir en ese llamado para que vengan más obreros a la obra de Dios, a ayudarnos a los que ya estamos en ella para seguir haciendo la tarea. La oración no es un espectáculo. Tengamos siempre en cuenta esto, mi hermano. La oración no es un espectáculo. El Señor Jesús era el mismo la verdad. Todo lo que Él habló fue la verdad más profunda. Veamos lo que dice Mateo 9:36. Dice: Él vio a la multitud y se conmovió de ellos, porque fueron esparcidos como ovejas que no tienen pastor. Y llamó a los discípulos a orar para que los trabajadores fueran enviados entre ellos. Lo hizo porque realmente creía que su oración era necesaria y que ayudaría. Nuestra oración en el reino es necesaria y ayuda para que el Señor envíe esos obreros que se necesitan. Cuando te hablo de obreros, te hablo tanto de hombres como de mujeres llenos del Espíritu Santo para trabajar en la obra del Señor. Dios también llamó a hombres en la antigüedad, y te traigo algunos ejemplos. Llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a Josué, llamó a Samuel y llamó a Daniel, entre otros.
son muchos más, pero te traigo esos ejemplos el día de hoy. Y les dio autoridad a ellos sobre los hombres en su nombre. ¿Qué le dio a esos varones que él llamó? Autoridad sobre los demás hombres en su nombre. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de nuestro Padre Celestial y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios sabía que en cuanto a estos hombres de la antigüedad y por un tiempo aquí en la tierra, la obra de Dios había sido confiada, por lo que ahora estaba a punto de pasar a las manos de sus discípulos. Ya ahí había comenzado a ir pasando la tarea en su obra a sus discípulos. Fíjate que te nombré varios de ellos y entre esos también estamos nosotros como discípulos del Señor. Entonces vamos a estar pendientes de esa tarea. Dios sabía que había entregado este trabajo a estos varones, no para que hicieran un espectáculo de la oración, sino para que ellos fueran fieles y fueran exitosos en el trabajo encomendado. ¿Para qué nos da el Señor poder en la oración? ¿Para que hagamos un espectáculo de la oración? No, nos da poder en la oración para que podamos trabajar en pro de su reino. Podamos interceder en pro de esos obreros que se necesitan en su obra. Entonces, Jesús como individuo y como persona que tenía en ese tiempo un cuerpo humano, sabía que esa visita que él estaba haciendo era corta y sabía que el tiempo no le iba a alcanzar para atender a todas estas ovejas que estaban sin pastor. ¿Y qué hace Jesús? Llama a sus discípulos para que ellos oren y ellos también se involucren en pastorear a estas ovejas sin pastor. Y el Señor nos hace ese llamado también hoy en día. Estamos llamados a estar atentos a esas ovejas que están sin pastor, a esas ovejas que están cargadas sin pastor, sin importar en qué situación, en qué condición de pecado estén. Nuestra tarea es trabajar en pro de ellos para que ellos también puedan entrar al reino de Dios. Ahora, el Señor también nos recuerda que Él es el Señor, el dueño de la mies, Él es el Señor, el dueño de la cosecha. Como iglesia estamos orando para que el Señor envíe esos obreros. Como te dije ahorita, si no lo estamos haciendo, mi hermano, a partir de hoy estamos llamados a hacerlos, a formar parte de esos intercesores para que el Señor mande obreros a su obra. Como cristianos realmente sentimos y clamamos por la necesidad de obreros para la cosecha. ¿Sabes qué? Esta oferta de trabajo en el reino depende de nuestra oración. La oferta de trabajo para el reino en el cielo depende de nuestro llamado en la oración. Depende de nuestra solicitud para que esos varones, esas mujeres, sean enviados a la obra de Dios. Entonces vamos a hacer la tarea y vamos a estar pendientes de ellos. Nuestra oración realmente proporcionará tantos obreros como Dios necesite. Fíjate el poder que el Señor nos da en esa parte de interceder por obreros. Él enviará la cantidad de obreros que Él necesite para trabajar en su cosecha. Sin esta oración por obreros, los campos listos para la cosecha morirán. Ten eso pendiente en tu vida, en tu corazón, en tu día a día. Si nosotros no hacemos la tarea de pedir obreros para la obra de Dios, esas cosechas que están listas para recogerlas morirán sin Cristo Jesús. Nuestra tarea es llevarles a ellos la buena nueva del Evangelio, decirles a ellos quién es Cristo Jesús y qué hizo por cada uno de ellos. Es tan maravillosa la entrega que hace Jesús de su obra en manos de su iglesia, que solo por medio de ella su trabajo puede hacerse. Este trabajo solamente puede hacerse a través de su iglesia. Esta intercesión por más obreros solamente puede hacerse a través de su iglesia. Tú y yo somos parte de esa iglesia. Entonces vamos a asumir cada uno nuestras funciones en esta parte. Recuerda, es tan real el poder que el Señor le da a su pueblo en la oración que puede ejercitarlo en el cielo y en la tierra, haciendo que el número de obreros y la tarea de la cosecha realmente dependan de nuestra oración. Todo esto depende de nuestra oración y de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué no obedecemos el mandato del Maestro con más corazón? Si estamos en desobediencia, hagámonos esa pregunta. ¿Por qué no obedecemos este mandato con más corazón y más obediencia hacia el Señor? Te tengo una respuesta. Porque no clamamos más fervientemente por los trabajadores en su obra.
También no vivimos en la misma compasión de Jesús. Cuando no clamamos por más obreros, no estamos viviendo en la misma compasión que tuvo Jesús. Fíjate el tamaño de lo que podemos hacer. Cuando no lo hacemos, no estamos viviendo la compasión de Jesús, lo que dio lugar a esta petición de oración. O creemos muy poco en el poder de la oración para lograr resultados definitivos. Si no hacemos la tarea, estaremos en alguna de estas dos respuestas. ¿Cuál de estas dos razones nos impiden orar por más obreros? El no vivir en el amor de Cristo por esas ovejas descarriadas, o el no creer que Dios va a responder a nuestro llamado por obreros. Cada uno sabrá cómo está cada uno en su corazón. Cuando aprendamos y aceptemos que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que debemos vivir enteramente para la gloria de Dios en nuestros semejantes, solo así seremos obedientes a este mandato. Cuando sentimos amor por el prójimo, cuando sentimos amor por aquella persona que vemos que se está perdiendo sin Cristo en su corazón, ahí vamos a sentir ese amor de Cristo que Él sintió al momento de pedirle a sus discípulos que oraran por más obreros para recoger la cosecha. Al aceptarlos, la compasión hacia los que perecen en Cristo tocará nuestros corazones y nuestra oración ascenderá con un ferviente pedir que es: Señor, envía obreros. Cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros nos preocupamos por nuestro prójimo, cuando vivimos en gloria para nuestro prójimo, el Señor se glorifica en enviar esos obreros y el Señor va a escuchar nuestro clamor: Señor, envía más obreros. No nos olvidemos de eso. Recuerda, iglesia, no obedecemos el llamado para orar por obreros cuando no vivimos lo suficientemente cerca de Dios. Si tú o yo no oramos para que el Señor envíe más obreros para recoger la cosecha, no estamos viviendo lo suficientemente cerca de Dios. Estamos distanciados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Y si nosotros no amamos a esa persona que se está perdiendo, no estamos cerca de Dios. No estamos viviendo el amor y la compasión que Cristo vivió en ese momento. Entonces, vamos a revisarnos a ver cómo estamos ahí, mi hermano. Entonces, hay que crecer cada día en este servicio en el reino. ¿Qué nos impide también el clamar por más obreros? La falta de confianza en el Señor. Si tú y yo no nos atrevemos a clamar por más obreros para su obra, no estamos confiando en que Él va a responder esa oración. Entonces, si vamos al Señor, vamos con fe, como siempre. Sin fe es imposible agradar al Señor. Así que vamos con fe a la presencia del Señor, vamos a clamar por esos obreros y vamos a creer que Él va a responder esa oración, tanto la tuya como de toda la iglesia unida. También puede ser tu oración individual, como también puede ser la oración unida. Oremos para vivir en Cristo, para que su compasión fluya en nosotros. Oremos, pidámosle al Señor que esa compasión que Él sintió cuando leímos esta palabra ahorita, también la podamos sentir nosotros. Esa compasión que Él sintió en ese momento por esas ovejas, también nosotros podamos sentirla. Entonces, oremos para que su compasión fluya en nosotros y su Espíritu Santo pueda guiarnos en una oración útil por estos obreros para su obra. Pidámosle al Señor que nos ayude en su Espíritu Santo a orar en una oración útil, en una oración provechosa para pedir estos obreros que necesitan. La oración por obreros pedirá y obtendrá una doble bendición. Acuérdate que es más bendición pedir por las cosas de otros que por la de uno mismo. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que pedir por obreros también nos trae bendición. La primera bendición es que será el deseo del aumento de hombres y mujeres entrenados y entregados al servicio de Dios. Cuando nosotros oramos por más obreros, ¿cuál es la bendición que el Señor nos devuelve? Envía esos obreros. Vemos la respuesta del Señor en esas personas cuando esas personas llegan a Cristo y se rinden a Él y le sirven a Él. Y la otra bendición que nos dice es que como creyentes somos obreros de su reino.
Como hijos de Dios, hemos sido redimidos para el servicio y tenemos un trabajo por hacer. El Señor ya lo aceptamos, el Señor lo aceptamos como Salvador, el Señor nos compró con su sangre preciosa. Y además de eso nos dice, yo te compré con mi sangre preciosa. Tú eres un creyente, tú eres un obrero en el reino de Dios. Tienes tarea por hacer. La pregunta sería, ¿ya estamos haciendo esa tarea que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Cada uno tenemos un llamado específico. Cada uno tenemos un campo de trabajo, un campo de acción para trabajar en la obra de Dios. Si no lo estamos haciendo, sería bueno que comencemos a hacerlo. Es una situación difícil para la Iglesia de Cristo el que haya momentos en que los hombres o mujeres no se han encontrado para el servicio. A veces pasa que se ve la escasez. O sea, no sé si tú te has dado cuenta, a veces en la iglesia somos muchos sirviendo, pero en estos momentos hay una escasez de servidores. Y si tú eres servidor, hoy te digo, mi hermano, si no te has reactivado en el servicio a la obra de Dios, hoy te digo en el amor de Cristo, retoma tu tarea. Hoy el Señor nos dice, tú eres hijo mío, yo te compré y eres un obrero en mi obra. Y tengo un trabajo para ti ahí pendiente, el cual o lo estamos atendiendo o lo estamos abandonando. ¿En cuál campo está mi hermano? ¿En cuál campo está mi hermano? ¿Estamos haciendo el trabajo que el Señor nos dio o lo abandonamos por X o Y motivo? Tú sabes que desde que se inventaron las excusas, todos quedamos bien. Pero el Señor conoce nuestro corazón y a Él no lo engañamos. Así que si somos obreros en su obra, Él nos está diciendo hoy, ojo, yo te compré con mi sangre, yo te di la salvación, eres hijo de Dios, te ganaste ese título, eres hijo de Dios, ahora vuelve a mí y haz la tarea a la cual te llamé. Vamos a hacer esa tarea, mi hermano. Vamos a decirle a la pereza, vamos a decirle a la apatía, vamos a decirle al cansancio, vamos a decirle a la fatiga, hasta aquí estuviste en mi vida. No tienes ni poder ni autoridad sobre mi vida. Soy hijo de Dios, soy obrero del reino y regreso desde hoy a mis labores, a mi tarea. El Señor me está esperando, el Señor me está recordando. Tienes trabajo que hacer en el campo, en la cosecha. Recuerda, mucha cosecha se va a perder por falta de obreros. No seamos nosotros uno de esos obreros que digo, no me interesa. Hoy el Señor nos está recordando, tienes tarea que hacer. Y a veces es muy difícil conseguir esos obreros, tanto para ministerios, como misioneros, incluso como maestros de la palabra. Cuando los hijos de Dios hacen de esta situación una súplica para la iglesia de Cristo, se les dará lo que piden. Hoy vamos a orar por esos obreros. Desde hoy vamos a comenzar a orar por esos obreros. Y por esos obreros que ya eran obreros, pero que en este momento están apagados, están sentados, están ociosos, porque estamos ociosos. Si teníamos trabajo en la obra de Dios y no hemos regresado a hacerlo, estamos ociosos, mi hermano. Ahorita vas a ver por qué. El Señor Jesús ahora es el Señor de la cosecha. Él ha sido exaltado para otorgar los dones del Espíritu Santo. Sus principales dones son hombres llenos del Espíritu Santo. Seamos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo para hacer su obra como para el Señor, no como para los hombres, como lo dice Colosenses. Haz las cosas como para el Señor, no como para los hombres. Y también estamos llamados a hacer nuestra función. No estemos pendientes de que el otro la haga o no la haga. Me interesa mi función, mi tarea, a mí. En lo personal, Adolfo Granado, me interesa mi labor en el llamado que el Señor me hizo. Es asunto mío con Dios. Es asunto mío con Jesús, con más nadie. Ni con el pastor, ni con el líder de ministerio, ni con los hermanos en Cristo. Tu compromiso y mi compromiso es con nuestro Padre Celestial. Y hoy nos está exhortando a eso. Hoy nos está recordando que somos obreros. Todos los que estamos
en el camino con Cristo somos obreros, así que vamos a crecer en esto. Dice, recuerda, la oración por obreros pedirá y obtendrá doble bendición. Es de doble bendición pedir por más obreros en la iglesia del Señor. También te digo, nuestra oración debe ser que el Señor nos llene del Espíritu Santo para que ninguno de nosotros quede parado ocioso en la viña del Señor. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que la ociosidad no nos tome por sorpresa, para que esa ociosidad salga de nuestras vidas. Es más, en el nombre de Jesús la declaramos sin poder y sin autoridad. La fatiga, el cansancio, la pereza, la apatía, todo eso queda en el nombre de Jesús sin poder y sin autoridad en nuestras vidas. Si tú lo crees, dale un amén ahí en la transmisión. Yo le doy amén y amén y amén. Yo lo creo, amén, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a apartarnos de toda pereza, por donde quiera que vayamos, fuera esa pereza. Donde quiera que haya una queja por la falta de ayudantes o la falta de ayudantes adecuados en la obra de Dios, recuerda que solamente en la oración tenemos la promesa de un suministro. Si no oramos, si no clamamos, si no pedimos por esos obreros que se necesitan, hombres o mujeres llenos del Espíritu Santo, mi hermano, no van a llegar. Como iglesia tenemos tarea. No van a llegar a la iglesia, vamos a avivarnos. En estos tiempos de la academia hemos estado orando por un avivamiento en la oración. Vamos a avivarnos en todas las áreas. El Señor en esta academia nos ha recordado el Padre Nuestro, un modelo de oración. Nos ha recordado que no seamos egoístas en la oración con el amigo a medianoche. Nos ha recordado hoy que nuestra tarea y llamado es orar por más obreros. El Señor nos está recordando cositas y cositas que debemos ir anotando y debemos irlas incrementando en nuestro tiempo de oración con el Señor. Vamos a hacer la tarea, mi hermano. El mandato que nos da Cristo de pedirle al Señor de la cosecha es la promesa de que se oirá nuestra oración. Jesucristo nos da la promesa de que todo lo que pidamos en su nombre, el Señor lo hará. Vamos a pedirle en el nombre de Jesús que mande esos obreros, mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo. Son necesarios, mi hermano. Vamos para que pedirle también a nuestro Señor que nos despierte en su obra, que nos avive, que nos vuelva al primer amor. Yo a veces me acuerdo del primer amor y yo le decía a mi esposa, mami, a mí ni el agua, ni la lluvia, ni el viento, nada me va a detener. En el nombre de Jesús. Y yo me iba. Y mírate, eso es bonito, mi hermano. Estar en ese primer amor siempre. No lo dejemos pasar. No lo dejemos pasar. No lo dejemos enfriar. Si estás en ese tiempo de enfriamiento, mi hermano, te digo, Jesucristo te está esperando para que sigas haciendo tu labor. Siga yo haciendo mi labor, mi tarea. Él está ahí siempre. El que se aparta soy yo o tú. El que se aburre eres tú o yo. Él no se aburre. Él siempre va a estar ahí para nosotros. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 11, versículo 8. Lucas capítulo 11, versículo 8. Veamos lo que dice. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Debemos ser audaces, debemos ser insistentes, porque el Señor está ahí y nos está escuchando. Y Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe que lo que estamos pidiendo si conviene o no conviene. Y este pedido que hacemos hoy de pedir por obreros está en la voluntad de Dios porque está en su palabra. De ahí arranca que está en la voluntad de Dios. Así que pide con confianza, mi hermano, por esos obreros que hacen falta. Y el Señor los va a llenar del Espíritu Santo y los va a mandar a su iglesia para hacer la tarea con nosotros también. Va a crecer el equipo de trabajo, pero pidámoselo al Señor, mi hermano. Pidámoselo como iglesia. No seamos egoístas en ese sentido. El Señor de la cosecha escuchará. El Señor de la cosecha escuchará
quien nos llamó especialmente para orar así, apoyará nuestras oraciones ofrecidas en su nombre. Tienes esta promesa. Jesucristo va a apoyar nuestras oraciones pedidas en su nombre. Pidan al Padre en mi nombre. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. No reciben porque no saben pedir. En la iglesia, la academia de oración, la palabra de Dios nos está recordando hoy cómo pedir. Y pedir con fe, pedir con confianza, pedir con la llenura del Espíritu Santo, pedir por esos obreros, pedir por avivamiento, pedir por fortaleza, pedir para que nos ayude a vencer esa pereza, nos ayude a vencer esa apatía, nos ayude a vencer ese cansancio en la obra de Dios. Vamos a pedirle al Señor. Somos carne y nos cansamos, nos fatigamos, vamos envejeciendo. Allá los que están más viejos que yo todavía soy un pelado. Yo creo que ya el pastor Iván me pasó a mí años. Entonces vamos a orar también por estos ancianos de la iglesia, que el Señor los fortalezca, que el Señor los rejuvenezca, que el Señor les endurezca esos huesos para seguirle sirviendo hasta el último día de su vida. Yo también pido por eso, que el Señor me dé aliento para trabajar en su obra hasta el último día que Él me regale en esta tierra, hasta el último suspiro. Que me coja, como digo yo, Señor, alcánzame trabajando en tu obra. Vamos a pedirle al Señor, mi hermano. La iglesia de Cristo necesita de nuestra labor. La iglesia de Cristo necesita de nuestra tarea. Olvídate de la edad, no que ya estoy viejo, que si soy un pelado, no es que soy muy pelado. Y si eres un viejo, no es que soy muy viejo. Quitemos eso de nuestra vida. Vamos a trabajar con el Señor, vamos a trabajar. Recuerda, el domingo estábamos hablando de la carrera y hablábamos que la carrera tiene recompensa y que los títulos se quedaban aquí en la tierra, pero había algo que el Señor nos iba a decir: mi buen y fiel servidor, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Yo lo quiero escuchar. Te levanto las manos y te levanto los pies. Yo lo quiero escuchar, mi hermano. Si tú lo quieres escuchar, dale un amén ahí a la transmisión. Pídele al Señor que nos ayude. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. No nos vamos a quedar en esto, mi hermano. Vamos a seguir creciendo cada día. Como creyentes debemos apartar el tiempo para entregarnos a nuestro trabajo de intercesión. Tarea tenemos. Como creyentes debemos apartar el tiempo para nuestra tarea como intercesores. Como iglesia de Cristo estamos llamados a ser intercesores. En la parábola del amigo de la medianoche, éramos intercesores por otro amigo. Hoy somos intercesores por obreros. O sea que la tarea es interceder, interceder, interceder. Hoy el Señor nos está diciendo: a mí no me aburre que tú me pidas. Vamos a aprovechar esa promesa. Vamos a aprovechar esa ganga como iglesia de Cristo. Vamos a permanecer en esa promesa. Dios nos guiará a la comunión con su corazón compasivo, que lo llevó a pedir nuestras oraciones. La única manera de llegar a ese corazón compasivo de nuestro Señor, ¿cómo es? Por medio de la oración, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Vamos a tocar el corazón de Dios. Vamos a clamar el corazón de Dios. Como iglesia unida, vamos a clamarle al Señor con fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces vamos a hacer la tarea, mi hermano. Dios nos elevará a una posición en la cual nuestra voluntad y trabajo cuenta para el avance de su reino. Nuestro trabajo, nuestra labor en su iglesia cuenta para el avance de su reino. Guárdatelo en tu mente, en tu corazón. Mi labor, mi trabajo cuenta para el avance del reino de Dios en este mundo, en esta tierra. Fíjate lo importante que es la tarea de interceder. Fíjate todo lo que el Señor nos ha revelado hoy a través de su palabra. Vamos a recibir y vamos a ponerla en práctica, mi hermano. Dios nos hará sentir que realmente somos sus compañeros de trabajo en la tierra. ¿Cuántos quieren sentir eso? Sentir: yo soy un trabajador con el Señor en esta tierra. El Señor está conmigo en esta labor que estoy haciendo. Su Espíritu Santo me guía en el trabajo que el Señor me dijo que hiciera. El Señor me llena de su sabiduría para hacer la tarea correctamente. El Señor me llena de su amor
por las almas que se están perdiendo. El Señor me llama hoy a amar a mi prójimo. El Señor me llama hoy a vivir en pro de mi prójimo, e interceder por mi prójimo. Vamos a hacer la tarea, mi hermano. No nos descuidemos con eso. Y veremos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así que vamos a crecer en este trabajo y vamos a hacerlo confiados en que seremos una parte importante de su obra. Esta palabra de hoy, creo en el Señor completamente, en el nombre de Jesús, que nos ha hablado como iglesia, nos ha hablado como individuos, nos ha hablado como iglesia unida. Vamos a seguir creciendo en oración. Me fascina esta academia de oración porque el Señor ha hablado bastante a mi corazón, a mi vida, y sé que también está hablando a la tuya. Y hoy me recordó algo muy importante. La pandemia llegó como una prueba para la iglesia de Cristo. El Señor cogió a su iglesia y la lanzó al aire. Estamos en el aire, mi hermano. Está soplando la brisa. La brisa se está llevando la paja y está quedando el trigo. ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo en esa cesta del Señor como trigo? Sería bueno preguntarnos si vamos a caer en la cesta de trigo o nos vamos a ir volando con el viento como paja que no sirve. Hoy el Señor nos llama, hoy el Señor nos recuerda: eres hijo mío, te di el título de hijo de Dios, te di el derecho de ser llamado hijo de Dios, te compré, te recibí, te preparé, porque el Señor nos llama y nos prepara. Te llamé, te preparé, te envié. ¿Por qué te has apartado tú de esta tarea? ¿O por qué nos hemos apartado de tal tarea? El Señor hoy nos recuerda en su palabra que nuestra labor dentro del reino como intercesores es importante, mi hermano, es valiosa y tiene recompensa. Y algo muy importante que nos recuerda lo de hoy es que Jesús respalda nuestra oración ante el Señor. Pide en mi nombre. Mírate la vaina que el Señor nos da. Pide en mi nombre y el Señor hará. Vamos a pedir en el nombre de Jesús. Vamos a clamar en el nombre de Jesús. Vamos a crecer cada día en esta palabra, mi hermano. Y de verdad te felicito por haber aceptado la invitación de recibir esta palabra de hoy. Y atesórala. Atesórala porque estoy seguro que no va a caer a tierra. No va a caer a tierra sin ningún efecto. Sé que va a ser rema en nuestros corazones. Hoy la palabra de Dios como servidores, le hablo a los servidores de Cristo, a los que estamos sirviendo en la obra de Dios. Hoy el Señor nos está recordando que nuestra tarea es importante para el reino de Dios, que nuestra tarea es básica para la expansión del reino de Dios. Fíjate la responsabilidad que tenemos como iglesia. No desaprovechemos ese llamado, no desaprovechemos esa tarea que el Señor nos dio, mi hermano. Hoy te digo, no te duermas en los laureles en esa tarea. Todos los días debemos estar preparados como si Cristo fuera a venir hoy, como si fuera el último día. De ti depende cómo quieres que te coja el Señor, trabajando en su obra o dormido. Yo prefiero que me coja trabajando en su obra, y creo que tú como iglesia también prefieres lo mismo. Y si estás dormido en tus laureles, si estás ocioso en la obra de Dios, como dijo la palabra ahorita, la enseñanza ahorita, te invito, mi hermano, renunciemos a todo eso. Ahorita renunciamos a todo eso, a toda pereza, a toda fatiga, a toda apatía. Cuando tú estás apático a servir, estás frío espiritualmente, estás lejos del Señor, estás distanciado del Señor. Entonces, no nos descuidemos en esto, mi hermano.